¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo en esta nueva emisión de Conciencia Ciudadana de esta semana. Agradezco los comentarios que me han hecho anteriormente. Empezamos ya a establecer un diálogo amistoso entre gente que le interesa la reflexión y el diálogo antes que la diatriba y el debate inmediatista de los asuntos de interés para la conciencia ciudadana. Sin embargo, la conciencia ciudadana se construye tomando como referencia las cosas que pasan en la vida pública, los debates que se dan acerca de los principales asuntos que suceden en el discurrir político desde el más humilde poblado hasta la más extensa comunidad internacional. La vida pública es la fuente que nos permite ejercitar nuestra reflexión y establecer nuestros puntos de vista frente a una determinada situación política que requiera la atención ciudadana. Hoy me referiré concretamente a las ideas expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del miércoles 15 de febrero pasado, referentes a la campaña mediática que se propone llevar a cabo su gobierno para enfrentar la problemática de la drogadicción juvenil en nuestro país. El presidente comentó, aunque sin abundar demasiado, algunas causas por las cuales ciertas regiones del país presentan mayores índices de criminalidad relacionada con la drogadicción, señalando el caso de Guanajuato, donde la presencia de ciertas industrias o actividades empresariales a las que no mencionó en ese momento pueden ser un factor importante en el consumo de drogas, lo que abre la posibilidad de analizar el problema refiriéndolo a condiciones sociales, económicas o políticas con las que rara vez se relaciona el narcotráfico y la farmacodependencia, buscando en ellas las causas que las provocan y no quedarse en el plano de su consumo o comercio como se hace usualmente. Esta sorprendente manifestación pública que hace el presidente de México es un dato alentador para encontrar el fondo del problema y no permanecer en el nivel de sus efectos. Si no tomamos en cuenta las causas de este género de actividades delictivas nocivas para la salud, ellas seguirán destruyendo el futuro de las nuevas generaciones, atrapadas cada vez más por el consumo, la producción o la comercialización de las sustancias adictivas. El problema se vuelve así más claro, aunque más complejo en su solución. Más clara porque explica de mejor manera cómo es que factores ajenos al consumo y al comercio de las drogas influyen tanto en una como en otra de estas actividades, y cómo es que su solución tiene que pensarse de manera integral más allá del simple combate a las drogas o la propaganda que los gobiernos y otras instituciones llevan a cabo para desalentar su consumo sin que éste deje de aumentar a pesar de los grandes recursos económicos destinados a ese propósito. Tratemos de explicarnos el problema acudiendo a la memoria histórica, pues como sabemos, la historia es la maestra de la vida y podemos decir que también de la conciencia ciudadana. Las drogas han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Los pueblos primitivos utilizaron sustancias naturales para tener acceso a experiencias psicodélicas en el marco de sus rituales religiosos. Más adelante el uso de las drogas fue integrándose a otra serie de actividades tales como la guerra, pues desde la antigüedad se utilizaron sustancias que permitían resistir el impacto psicológico de los combates a muerte y la violencia que acompaña a las confrontaciones bélicas. El colonialismo practicado por las potencias europeas en América, África y el sureste asiático fue, sin embargo, la ocasión para que el consumo de drogas se integrara a la explotación de las poblaciones en los países ocupados como proveedores de materia prima y mano de obra barata. Como ejemplo de esto, basta recordar el caso de las guerras del opio entre Inglaterra y el Imperio chino ocurridas durante el siglo XIX. Por aquel entonces, China quiso mantenerse aislada de la influencia de los países europeos. Sin embargo, estos ambicionaban introducirse a ese país por los inmensos mercados que su población le significaba
para dar entrada a los productos industriales de Europa. Y por otro lado, aprovechar la industriosa mano de obra china para producir bienes de consumo baratos que pudieran competir con los de otras naciones en el mercado internacional. Ante la reiterada negativa de los emperadores chinos, Inglaterra recurrió a una estrategia aplicada ya en otros lugares del mundo por los imperios occidentales. En aquel entonces China se hallaba libre del consumo de drogas, pero los ingleses la obligaron o sedujeron a ciertos sectores chinos para consumir el opio. La creciente demanda permitió que los ingleses insistieran ante la corte imperial de Pekín para que se les dejara comerciar el opio libremente y al obtener nuevamente una contestación negativa, tener el pretexto para declarar la guerra con la anuencia de sectores de la población china que comercializaban o consumían el opio, haciendo que finalmente el gobierno de China cediera ante las exigencias del imperio inglés y abriera el mercado de su país al comercio de dicha droga. La introducción del opio en el gigante oriental fue el inicio de la intervención comercial inglesa y de otros países en China, que en pocos años terminaría controlada por las potencias extranjeras, lo que significó también el debilitamiento de las costumbres y los valores tradicionales de su cultura. A principios del siglo XX, el dominio de Occidente era absoluto y se pensaba en China como un país decadente e incapaz de gobernarse a sí mismo. Solo fue hasta la Revolución Popular encabezada por Mao Zedong que esa gran nación se sacudió el dominio occidental con todas sus lacras, entre ellas el tráfico y consumo de drogas, y solo entonces China emprendió su transformación social y económica que la llevaría a constituirse en la gran potencia que es hoy en día. La drogadicción y el negocio que la acompaña no es pues un fenómeno aislado de los procesos de dominio y colonización que las naciones occidentales han desarrollado durante siglos y que hoy se presentan como parte de un sistema económico global basado en la explotación y el dominio de la población mundial, mediante estrategias e instrumentos de dominio perversos aplicados especialmente a la población más débil y joven. En consecuencia, es importante que se establezca esa relación entre el consumo de estupefacientes y actividades económicas, industriales y comerciales, como lo apunta el presidente. Dejo aquí estas opiniones para que ustedes puedan, si lo desean, hacer nuevos análisis que permitan ir aclarándonos las causas y no solo los efectos del problema analizado. Nuestra conciencia ciudadana considera que sólo así podrá atenderse de manera integral y no solo por sus efectos como hasta ahora se ha tratado de hacer sin grandes resultados, eliminando mitos y combates perdidos de antemano, causantes de muertes, corrupción y daños sin fin. Ustedes tienen la palabra y por el momento esta conciencia ciudadana se despide deseándoles que su fin de semana sea de provecho y paz, sin necesidad de recurrir a paraísos artificiales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.